8 de la mañana, paren la oreja, como se dice popularmente en la próxima entrevista. Creo que a todos nos interesa escuchar la opinión, además de un profesional, un médico psiquiatra, director de la Fundación Humana como Pedro Delgado, sobre lo que podemos estar sintiendo los venezolanos. Hay unos indicadores económicos que nos dicen que aunque pueda estar presentándose una recuperación de variables en el país, todavía estamos lejos de la recuperación que necesitamos. Y se abren muchos locales comerciales, hay muchos emprendimientos frente a una capacidad de consumo que está muy limitada, prácticamente estacionada en un determinado nivel que se reduce a quienes tienen capacidad de consumo en el país. Sin embargo, se habla de la resiliencia de los venezolanos. Pedro Delgado, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a tan excelente programa. Gracias, Pedro. Mira, es interesante porque yo digo que en Venezuela evidentemente han cambiado muchas cosas en el ánimo de la gente, hay una fuerza que va más allá, no sé de cuál explicación, pero el venezolano quiere competir, quiere diferenciarse, quiere ser dueño, no se quiere quedar fuera de cualquier oportunidad. ¿Cómo estás viendo tú a Venezuela desde el área profesional que tú ocupas? Bueno, Venezuela, digamos, estamos en una pequeña burbuja. Digo pequeña porque no engloba sino una partecita de los venezolanos. De resto, la situación de Venezuela sigue siendo sumamente difícil para la gran mayoría de la población. Y esa gran mayoría de la población está expuesta a una serie de cargas emocionales importantes que tienen que ver con la cotidianidad, ¿entiendes? Falta de luz, falta de agua, ingresos pobrísimos, dificultad para conseguir las cosas, etcétera. Entonces, claro, no nos engañemos con una falsa apariencia de prosperidad, que sí la hay, evidentemente no se puede negar, y como digo yo, están un poco maquillando las zonas esenciales del país. Pero no, la situación es muy difícil para la gente. Ahora, el venezolano es por principio, y creo que tú lo sugerías allí, es resiliente, porque a pesar de las adversidades, pues, digamos, logra enfrentar una serie de cosas y tiene ingenio para enfrentar una serie de cosas. Pero aún así, la carga emocional y el estrés que eso genera es muy fuerte. Y eso puede o bien desencadenar síntomas físicos o síntomas psíquicos. Fíjate que digo síntomas físicos Ujú. porque el estrés puede generar síntomas físicos, así como síntomas psíquicos. Y la gente debe saber interpretar eso. Pero también, digamos, las crisis generan oportunidades. Y si la gente sabe manejar con inteligencia un momento como este, a pesar de la adversidad, es posible, así sea en pequeño, sacarle provecho a las circunstancias. Y eso lo relata mucha gente, digamos, desde los campos de concentración nazi. Por ejemplo, había gente que logró sobrevivir allí, sacándole provecho a las poquísimas cosas que tenía. Entonces, si es posible eso, también es posible sobrevivir en estas circunstancias, pero hay que saber cómo hacerlo, que es lo importante. Y Así de es. eso hablar. Amigos, estamos escuchando a Pedro Delgado, médico psiquiatra, director de la Fundación Humana, quien nos dice que hay burbujas, que hay grandes desigualdades y nadie sabe más de la necesidad que el necesitado. Se necesita, Pedro, más empatía entre los venezolanos. ¿Cómo podemos saber los venezolanos cuando la situación realmente mejore? Yo, por ejemplo, el otro día estaba en un cafetín, pasaba un camión del aseo y, oye, vi varias personas que perseguían el camión, le pedían a los trabajadores del camión que les permitieran revisar la bolsa, a ver si conseguían algo de comer. Es decir, que todavía hay gente, sigue habiendo mucha gente que busca en la basura para llevar algo al estómago. Eso es
dramático, es patético. Pero se dice también entonces que estamos en una Venezuela de contrastes, ¿no? Y decir conozco a Venezuela es muy relativo, Pedro, porque esto es muy profundo, es muy complejo, ¿no? Sí, es complejo, es una situación compleja, pero tenemos indicadores. Por ejemplo, acaba de salir la encuesta en COVID y la Ujú. encuesta en COVID habla claramente de la situación. Sí, los ingresos de un sector de la población que antes estaba más complicada ha mejorado un poco, pero sigue siendo casi el 60% de la población que está en una situación de pobreza. Y ese sector de la población que mejoró, que nos llevaba hasta el 75-80%, no mejoró en todo, mejoró un poco sus ingresos, pero sigue teniendo falta de agua, sigue teniendo falta de luz, sigue teniendo unos ingresos que, bueno, están mejor, pero no logran cubrir las expectativas de una familia y se ve en la necesidad de tener que recurrir a muchas artimañas que a veces llegan a esos extremos que tú estás mencionando. Ahora, tú hablaste de un concepto muy importante, que es el concepto de solidaridad. Ujú. Sí, es el momento en que aquellos venezolanos que tenemos la fortuna de tener acceso a más posibilidades, ayudemos a toda aquella gente que, digamos, está necesitada, porque, digamos, eso es imperativo. Nosotros tenemos que ayudar a la gente que necesita, porque la gente no tiene los recursos. Y una manera de ayudarlos es ayudarlos desde el punto de vista psicológico, o sea, a ver la situación de una manera distinta. Y se han descrito en las investigaciones sobre resiliencia, y que la resiliencia no es más que la que fortaleza emocional, o sea, la fortaleza emocional que uno tiene para enfrentar una situación, se han descrito algunos mecanismos, ¿no? Uno de ellos se denomina la penetración. La penetración es desarrollar la capacidad de ver la situación en forma racional, Ujú. o sea, ubicarse realmente en la situación donde se está, porque muchas veces cuando uno está en extremo, uno tiende a sobredimensionar lo que está pasando o a minimizar lo que está pasando, Mm. pero hay que verlo del tamaño que es, para que viéndolo del tamaño que es, uno pueda verle los matices y digamos Así es. cuáles son las Bueno, situaciones positivas que puede haber en eso. sí. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Espero pronto tenerte por acá en el estudio. Un gusto. Bueno, gracias por la invitación. Pedro Delgado, médico psiquiatra, director de la Fundación Humana. Regresaremos.